Vamos a imaginarnos por un momento un mundo completamente desgarrado. Y no por una, sino por dos guerras a una escala que, bueno, nadie había visto jamás. Hablamos de conflictos que literalmente redibujaron el mapa, que hicieron caer imperios enteros y que se llevaron por delante la vida de decenas y decenas de millones de personas. Esas fueron las guerras mundiales. Y su historia, en el fondo, es la historia de cómo nació el mundo en el que vivimos. Pero, a ver, ¿fueron de verdad dos guerras distintas? ¿O fue más bien como un único y terrible conflicto de 30 años, con una especie de pausa tensa en medio? Esa es la clave de todo. Para entender nuestro presente, tenemos que verlas como lo que son, una sola historia conectada. A simple vista, claro, parecen dos historias totalmente separadas, dos conflictos globales, cada uno con su propia destrucción, sus propias reglas. Primero tuvimos la que llamaron, con muchísima ironía, la guerra para acabar con todas las guerras, de 1914 a 1918. Y luego es que apenas pasó una generación y el mundo volvía a estar en llamas, entre 1939 y 1945. Pensemos que 20 años es que no es nada. Es básicamente el tiempo que tarda un niño en crecer y convertirse en un soldado listo para ir al frente. Pero si las miramos en conjunto, nos cuentan una única y potentísima historia, la del violento nacimiento de nuestro mundo moderno. Un mundo que se forjó literalmente entre el fuego y la destrucción. Bien, pero ¿qué es lo que hace que una guerra sea mundial? ¿Es solo por la cantidad de países que participan? La respuesta en realidad es bastante más profunda y tiene que ver con un concepto fundamental. Ese concepto es el de guerra total. ¿Y qué significa esto? Pues que ya no luchan solo los ejércitos. Las fábricas que antes hacían coches ahora fabrican tanques. La comida se raciona para poder alimentar a las tropas. Toda la sociedad, desde la industria hasta la cultura, se pone al servicio de la guerra. La línea que separa el frente del hogar se borra por completo. Y claro, esto trae unas consecuencias terribles. El conflicto salta de un continente a otro, arrastrando a países que a lo mejor no tenían nada que ver, todo por culpa de esas redes de alianzas. Las economías enteras se convierten en motores para la destrucción, a una escala que es que no podemos ni imaginar. Y quizá lo más grave de todo, los civiles ya no están a salvo, se convierten, de forma deliberada, en un objetivo más. Con esta idea en mente, vamos a viajar a 1914, a la catástrofe que lo empezó todo, el inicio de esta era de violencia, la Primera Guerra Mundial. La Europa de antes de 1914 era, vamos, un auténtico polvorín a punto de estallar. Teníamos viejos imperios que recelaban unos de otros, un sistema complejísimo de alianzas secretas que prometía una reacción en cadena, un nacionalismo exaltado que envenenaba el ambiente y una carrera armamentística como nunca se había visto. La paz, la verdad, pendía de un hilo finísimo. Y la chispa que encendió la mecha fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Un solo disparo que, por culpa de ese sistema de alianzas tan frágil, provocó un efecto dominó que ya nadie pudo parar. Lo que empezó como una crisis local se convirtió en una guerra continental en cuestión de semanas, así de rápido. Pero es que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el tipo de guerra que se encontraron. Esta no era una guerra de cargas a caballo y uniformes vistosos. Era la guerra de las trincheras, del barro, de las ratas. Una guerra donde la ametralladora segaba vidas por miles y el gas venenoso traía una muerte silenciosa y horrible. Era, en fin, la matanza a escala industrial, donde la gente moría por conquistar unos pocos metros de tierra arrasada. Cuando por fin llegó el armisticio en 1918, Europa estaba destrozada, exhausta, pero la paz que se firmó, fue un auténtico desastre, porque el Tratado de Versalles, en vez de intentar buscar una reconciliación, lo que hizo fue imponer a Alemania unas condiciones humillantes, asfixiantes a nivel económico. O sea, no fue una paz para sanar heridas, ni mucho menos, fue una paz que plantó las semillas de lo que vendría después, el odio y la venganza. Y esas semillas, claro, no tardaron mucho en germinar. Nos llevaron directos a la segunda parte de esta tragedia, la escalada hacia un conflicto todavía más grande y más destructivo. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial está marcado por varias cosas muy claras. Primero, el resentimiento por Versalles, por supuesto. Luego, el caos económico de la Gran Depresión que dejó a millones de personas desesperadas. Y ese fue el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de regímenes autoritarios en Alemania, Italia y Japón, que prometían devolver la gloria a través de la conquista. La invasión de Polonia en el 39 fue solo el detonante final de algo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo.
Y esta Segunda Guerra se libró a una velocidad y a una escala completamente nuevas. Fue mucho más rápida, con esa táctica alemana de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que usaba tanques y aviones para arrollar al enemigo. Fue mucho más grande, extendiéndose por todo el globo, desde el desierto de África hasta las islas del Pacífico. Y fue, con muchísima diferencia, infinitamente más destructiva. Y en medio de toda esta locura, de toda esta guerra, la Alemania nazi llevó a cabo uno de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad. El Holocausto, el asesinato sistemático, planificado, industrializado, de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos por parte del régimen nazi y de todos sus colaboradores. Y junto a ellos, no lo olvidemos, el asesinato de millones de otras víctimas: gitanos, polacos, civiles soviéticos, prisioneros de guerra, personas con discapacidad. Una barbarie que marcó para siempre la conciencia de la humanidad. El punto de inflexión de la guerra llegó en batallas brutales como Stalingrado. A partir de ahí, las fuerzas del eje empezaron a retroceder, poco a poco. En mayo del 45, con Berlín en ruinas, Alemania se rindió sin condiciones. Pero la guerra seguía en el Pacífico. Y terminó en agosto, no con una batalla, sino con 2 destellos que cambiaron el mundo para siempre: las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que inauguraron la era nuclear. La guerra había terminado, sí, pero el mundo de 1945 no se parecía en absolutamente nada al de 1914. ¿Cuál fue el legado que dejaron todos estos años de conflicto? Bueno, pues la transformación fue total. El viejo mundo de imperios europeos se vino abajo y dio paso a una nueva era dominada por 2 superpotencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sobre las cenizas del colonialismo y con la esperanza de evitar otra catástrofe similar, nacieron las Naciones Unidas, y el antiguo equilibrio de poder en Europa fue sustituido por la tensión global de la Guerra Fría. Y aquí está la conclusión final, la idea más importante. Nuestro mundo, el de hoy, está construido sobre los cimientos que dejaron estas guerras. La tecnología nuclear, alianzas como la OTAN, el mapa actual de Oriente Medio, la propia idea de los derechos humanos, todo, absolutamente todo, tiene sus raíces en este periodo de destrucción y reconstrucción. Lo que nos obliga a plantearnos una pregunta final un tanto incómoda. Cuando vemos las tensiones, los conflictos que sacuden nuestro mundo hoy en día, ¿de verdad hemos aprendido la lección? ¿O seguimos viviendo de alguna manera bajo la larga y oscura sombra de las guerras mundiales?